Bien, hemos estado estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y siempre hago el recordatorio por los que de pronto no han estado. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo son cartas pastorales. El apóstol Pablo le escribe al pastor de la iglesia en Macedonia, llamado Timoteo, dándole instrucciones. En esta segunda, le anima a dar testimonio de Jesucristo, lo anima a ser un buen soldado de Jesucristo y un obrero aprobado. Señala que para ser aprobado por Dios, lo que necesitamos es ser fieles a la palabra, que, como dice él, buen obrero que usa bien la palabra. Realmente no necesitamos otro libro, no necesitamos conceptos exforáneos, necesitamos la palabra de Dios. La iglesia debe ser bíblica y nada más bíblica. Si la Biblia lo enseña, lo creemos. Y es necesario entenderla, escudriñarla, disfrutar la palabra de Dios, la Biblia. Hay mensajes bonitos, atractivos al oído, pero que no son lo que la Biblia enseña. Dice el capítulo 3 que vendrían tiempos difíciles, tiempos complicados, porque habría predicadores, habrá hombres, dice, refiriéndose al ministerio, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero la negarían en la práctica. Todo el currículum de los pastores y apóstoles de nuestros días. A Timoteo se le insta a hacer la diferencia, a predicar la palabra, capítulo 4, que estuvimos viendo el domingo pasado. Que la sana doctrina sería tan dolorosa al oído de los hombres del último tiempo que se buscarían maestros según sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad del oído para volverse a las fábulas. Eso vimos el domingo pasado, de las fábulas, de los cuentos. Y se le insta entonces a Timoteo a ceñirse a la palabra, a la Biblia, al texto escrito. En los versículos 9 en adelante, que son ya el final de este libro,
encontramos algunas instrucciones personales. Quizá pareciera que no tienen mucho contenido doctrinal. Sin embargo, hay cosas que vale la pena mencionar y que por otro lado no quiero en ningún momento que nos saltemos un solo pedacito de lo que la Biblia dice. Entonces, venimos a encontrarnos en el versículo 9 que dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estas instrucciones personales vemos un pequeño atisbo de la vida del apóstol Pablo, de la vida ministerial, de lo que cuesta hacer ministerio. En realidad, mis hermanos, se ha hecho una cosa tan distinta, porque en realidad quienes se paran en los púlpitos no están para hacer el ministerio de Dios, para predicar la palabra de verdad, sino para adularse mutuamente. Y los borregos, las iglesias, las congregaciones también tienen culpa. Pónganse de pie para recibir al siervo de Dios. Con un aplauso recibimos al gran siervo de Dios. Y se dan honores y se dan honras que le pertenecen a Jesucristo. No le pertenecen al hombre. Y se les recibe en un lugar y otro, con hoteles, con lujos, con ofrenda, con buenas comidas. Y ellos les gusta mantener este estatus, y por eso no predican la palabra. Adulan a la gente, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. De hecho, es eso lo que dice al principio. Dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos y apartarán de la verdad el oído. Pero eso es compartido, pues. O sea, yo decía, otras veces lo he mencionado, la frase de David Damon que dice: no es culpa del coche, dice, sino del que le tira el maíz. Existen falsos predicadores, existen falsos maestros y falsos ministros del evangelio, porque las iglesias así les gusta. Les gusta que el tipo sea famoso, que hable bonito, que rasque el oído. Ahí dice comezón de oír, va, que les rasquen el oído diciéndoles aquello que ellos quieren oír y no lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, vimos también que toda la escritura es útil. Versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Y eso es lo que los púlpitos están vacíos de eso hoy, de palabra de Dios que redarguya, que reprenda, que exhorte con paciencia y doctrina. Y oiga la palabra doctrina. Y desgraciadamente muchos ni siquiera saben lo que es doctrina. Les cuento de un amigo que asistía a una AD por ahí y lo mandó a cachimbiar el pastor. Él era el diácono, estaba cerrando las ventanas y alguien le apagó las luces ya después del culto y le pegaron un moquetazo que le quedó morada toda la mitad de la cara, y llegó a buscarme y me contó, mire cómo me dejaron. Y dice que todavía el que lo porració le dijo en lo oscuro: esto es para que no le faltes el respeto al pastor Armando Díaz. Y él, al contarme, le decía yo: pero ¿qué hace usted en esa iglesia todavía? Y él me dijo: es que cuando a mí me dieron mi doctrina para bautizarme, me enseñaron que si yo caía de la gracia y me iba a reconciliar a una iglesia que no fuera de las asambleas de Dios, que mejor me quedara en el mundo. ¿Eso es doctrina? Aquí se les ha enseñado a ustedes doctrina bíblica, soteriología bíblica, escatología bíblica, no con esas palabras, pues, pero ustedes han entendido los procesos según la Biblia los enseña. ¿Cómo es la salvación? ¿Por qué es que uno es salvo? Gracias a la sangre bendita de Jesucristo. No hay precio alguno que el ser humano pueda pagar para ser salvo. Y hemos estudiado las doctrinas de la gracia, los 5 pilares de la salvación, y hemos estudiado las 5 solas de la Reforma que establecen los elementos fundamentales para la iglesia cristiana contemporánea. Pero eso no le gusta a la gente que le enseñen, le gusta a la gente que haya entretenimiento. Decíamos el domingo pasado una frase de Charles Spurgeon hace más de 100 años. Uno de los predicadores más ilustres de esa época dice: vendrá tiempo cuando no habrá predicadores en los púlpitos, sino payasos entreteniendo a las cabras. Y eso es lo que hay ahora. Hablo estas cosas, mis hermanos, porque si alguien hace el ministerio como la palabra de Dios ordena, no va a ser popular, no va a ser el más invitado a las campañas, no va a ser al que le van a pagar por ir a predicar, no va a ser al que todos adulan y dicen: ay, el gran ministro, el gran siervo de Dios. Al contrario, Pablo, el más prominente escritor del Nuevo Testamento, asegura que en su ministerio todos lo abandonan. Todos lo abandonaron, y empieza mencionando a un Demas. Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Mire, la palabra desamparado es una palabra fuerte. Cosa parecida nos ha pasado a nosotros en cuanto a la administración denominacional, y nos quedamos aparentemente solos, pues, porque a la iglesia del Nazareno como institución le pareció que no éramos dignos de su apoyo, de su cobertura. Humanamente podríamos decir que fuimos desamparados, pero mire lo que dice Pablo: pero Dios ha estado conmigo. Dice así Pablo: dice, pero el Señor, versículo 17, estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por medio de mí sea cumplida la predicación y que los gentiles oyesen la verdad. El verdadero ministro de Dios, como el apóstol Pablo, no cobraba por predicar. ¿Se recuerdan que estudiamos eso en la carta a los Colosenses, ¿no? Dice que con trabajo de día y de noche, con fatiga y esmero, trabajó con sus propias manos, dice, para así ganar el sustento de él y de los que le acompañaban. Y dice, para no ser tropiezo al evangelio. Ese era el apóstol Pablo. Ese mismo apóstol Pablo que escribió estas cartas que tan pesadas, tan rudas parecen, y por la misma razón fue desamparado. Lo interesante de que Demas es uno de los que le dejaron solo. Y algunos, pues como Lucas, como Marcos, como Tito, hacían ministerio quizá en otro lugar, pero de Demas se dice algo bien curioso. Dice que dejó solo al apóstol Pablo porque amó más al mundo. ¿Cómo? Fue al mundial. Amando este mundo, se fue a Tesalónica. Amando este mundo. Una de las características propias de los verdaderos cristianos es que estamos conscientes que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que aquí estamos de paso. Y que nada de este mundo significa la satisfacción que nosotros necesitamos como seres humanos. Fuimos creados para Dios y lejos de Dios no estaremos bien. Amando más al mundo. Frase que deja una honda enseñanza esta mañana. Amando más a este mundo, abandonó a Pablo en el ministerio. ¿Cuántos siendo pastores con un ministerio dejan sus iglesias y se van mojados para Estados Unidos? Amando más este mundo. No, pero allá se están congregando. Pero allá también tienen ministerio. No, si se fue mojado, se fue en pecado, porque ha violado la ley. Y se enojan conmigo en internet porque dicen que cómo puede ser pecado ir uno a ganarse la vida. Es que Dios no lo abandona a uno ni aquí ni allá. El mismo Dios que puede prosperarte en Estados Unidos puede prosperarte aquí. Y son cosas que se ven evidenciadas o que podrían ser tipificadas bajo esta premisa: amando más a este mundo. Y allá pues ni modo, yo no digo que no se congreguen allá, ni tampoco digo que hacen mal las iglesias en recibirlos allá. Digo que si realmente conocieran a Dios, agarraran sus maletas y se regresaran a su país para estar en ley. Todo transgresor de la ley comete pecado. Dice Romanos 13, sométanse ustedes a las autoridades, porque las autoridades por Dios han sido establecidas. Sí, pero también dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pues Dios no te va a mandar a desobedecer, a menos que tu proyecto de ir a otro país sea ir a predicar el evangelio, tal vez a un país comunista, y no te dejan entrar por la vía legal.
a un país donde es prohibido predicar y vayas y entres de forma ilegal. Pero ninguno que se va para Estados Unidos va de misionero a Estados Unidos. ¿Ah? Van por la hambre de los dólares. Y entonces definitivamente han transgredido la ley de la cual dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 13. Hay que obedecer. Y este mensaje será odiado por todos los que están allá del otro lado y se fueron mojados. Y odian al presidente Trump, que está echándolos de regreso para su país. Y digo, ¿y qué alegan? Es como que yo me meta a una milpa ajena a cortar elotes y todavía quiera que me den protección por eso. Amaron más a este mundo. Digo, nosotros estamos amando a Dios más que a este mundo, que sería la pregunta del millón esta mañana. Demas amó más el mundo. También había un fulano de nombre Crescente que se fue a Galacia. No sabemos si se fue por amar al mundo o hacer ministerio a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. Sabemos por la carta del apóstol Pablo a Tito que Tito se fue a hacer ministerio. Pero insisto, Demas se fue por amor a este mundo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Dios no nos deja solos. Siempre hay algún fulano por ahí. Hay uno que otro a los que Dios levanta para ser nuestro apoyo en el ministerio, en la obra de Dios. Toma a Marcos y tráele contigo, porque lo necesito en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Se recuerdan quién era Tíquico? Un fregado que cuando Pablo estaba predicando, sentado en una ventana en lo alto para escucharle, el sermón se hizo largo de casi toda la noche. Y en la madrugada Tíquico se durmió y se cayó de la ventana y se mató. Y ahí hubo un milagro de resurrección. O de resucitación quizá. Y muchos predican sobre Tíquico y que se durmió en el culto. Miren dónde estaba Tíquico, haciendo ministerio en Éfeso. Porque aunque sea que se duerma usted en el culto, no deje de venir. No deje de venir. Uno a veces sale cansado, pero cansado de trabajar. Llega al culto y está ahí cabeceando, pero ahí está. ¿Qué pasó con el que se durmió y cayó y recibió bendición porque Dios le devolvió la vida? ¿A cuántos Dios nos devolvió la vida como para que hagamos lo de Tíquico y hagamos ministerio también? Pablo estaba pasando frío y le dice, cuando vengas me traes la chumpa, el capote, así se decía, me traes la chumpa que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Y aparece otro personaje. Vimos a Demas, que abandonó a Pablo por amar al mundo. Vemos a otros que hicieron ministerio en diferentes lugares, a uno de ellos que incluso sufrió ese percance de caerse de la ventana mientras Pablo predicaba. Ahora vemos a un fulano de nombre Alejandro, que común es ese nombre ahora. Hay un montón de Alejandros y Alejandras por todos lados. Este Alejandro se dedicaba, el calderero, dice. Desconozco si fabricaba calderas o era el que le ponía fuego a las calderas que se usaban para tener energía mediante la evaporación. El hecho que este calderero
se oponía al ministerio de Pablo y había sido tropiezo. Vemos tres tipos de personas: los que abandonan el evangelio por amor al mundo, los que hacen el ministerio de Dios y los que se oponen al ministerio. Dice Alejandro: el calderero me ha causado muchos males. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No falta quien se inventa chismes en contra de uno, no falta quien señala, quien critica, quien busca la manera de ser tropiezo. Dice el Señor Jesús, dice que si tú le eres tropiezo a uno de sus pequeños, mejor le fuera atarte una piedra de molino al cuello y arrojarte al mar. En las caricaturas miraba uno eso, que amarraban un yunque y lo tiraban. Cuando se terminaba el lazo también iba ese de la Biblia lo sacaron. Jesús dice que mejor les fuera a hacer eso que servir de tropiezo. Hay gente que no está hoy en la iglesia por culpa de uno de nosotros. Mejor nos fuera a matarnos, dice. Dice Jesús, mejor le fuera el que sirva de tropiezo a uno de estos mis pequeños. El calderero me ha causado muchos males, mas Pablo no toma venganza, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Eso es escalofriante porque Pablo demuestra por un lado la sencillez que debe manifestar todo cristiano, humillarse y dejarle a Dios las cosas. Pero es escalofriante en el sentido de que el Señor sí paga con abundancia todo lo bueno que haces y también todo lo malo que haces se cosecha. Lo descarados que somos cuando decimos: Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y es un ejemplo para nosotros cuando somos perseguidos, vilipendiados y de alguna manera estorbados en esta vida, a no cobrar venganza, sino hacer lo que hizo el apóstol Pablo: dejarle las cosas a Dios. Déjele las cosas a Dios. Él se encargará. Es más, hay cosas que uno dice: Dios, ¿por qué? Y en realidad Dios ni sí ni no, pues solo son la consecuencia de los males que hemos hecho. Por ahí dicen: siembra tempestades y cosecharás huracanes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La invitación es para que sembremos buenas cosas en el corazón de los demás, en la vida donde caminamos. Por donde quiera que vayamos, dejemos una huella de bien, porque no sabemos si nos toque regresar por el mismo camino. Imagínense qué tremendo. Aquella gente a la que herimos, estorbamos, y el día de mañana tengamos necesidad de ellos, ¿y con qué cara va? El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo estaba preso mientras escribe esta carta y dice que fue llevado a su primera declaración. En su primera defensa, ninguno estuvo con él, sino que todos lo desampararon. Alguien dijo por ahí que el evangelio es el único ejército que deja morir a sus soldados heridos. Misiones costosísimas económicamente lleva a cabo el
gobierno de Estados Unidos para rescatar a sus soldados que han muerto y han quedado sus cadáveres tirados en un país ajeno, y aunque sea el cadáver, traer con dignidad de regreso a su país. Hace unos días asaltaron e hirieron gravemente a un piloto de transporte pesado de origen salvadoreño. Y tan pronto lo supo el presidente Bukele, lo mandó a traer en un helicóptero ambulancia. Igualito Arévalo, ¿va? Digo, en el evangelio cometemos el gravísimo error de que cuando alguien se aparta de la iglesia, ya no es el hermano, don fulano. Ya no lo visitamos, ya no lo buscamos, se nos olvida. Pablo se quedó solo, y no porque hubiese pecado, no porque se hubiera apartado de la iglesia, estaba preso por predicar el evangelio, y todos lo abandonaron porque tuvieron miedo de que a ellos también los encarcelaran. Y dice Pablo, en una actitud muy humilde, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Si te has sentido solo, desamparado, si has sentido que la misma iglesia, si has sentido que nosotros como iglesia te hemos abandonado, por favor, no se te olvide que nosotros te podemos abandonar no porque sea correcto, sino porque somos cobardes e inútiles, pero el Señor está contigo. Él te dará las fuerzas. Pero nótese que Pablo estaba sufriendo la cárcel por predicar el evangelio, no por sinvergüenzas. En otro lado dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por mi causa. Muchas veces nosotros estamos sufriendo, pero no por la causa de Cristo, sino por sinvergüenzas. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y así fue. Pablo murió en Roma, pero estamos seguros de que Pablo fue salvo y fue preservado para el reino de Dios. Quizá tengamos que partir de este suelo, de este plano existencial, en medio de tribulaciones, abandonados de todos. Dios no nos abandonará y nos llevará triunfantes a la patria celestial. Esa es la esperanza. Quizá en este suelo no gocemos de los aplausos, de los parabienes, de la fama que predicadores y cantantes disfrutan. Tenemos la seguridad de que a causa de este evangelio y por predicar la verdad, el Señor nos sostendrá y nos llevará triunfantes hasta la patria celestial. Tengo la seguridad de que soy salvo, no porque yo sea fiel, porque Él es fiel. Al Señor Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 18. Al Señor Jesús sea la gloria. En medio de todas las tribulaciones, de todo el sufrimiento, de todo lo que Pablo estaba llevando en la cárcel, él sale triunfante y ha predicado el evangelio, pero la gloria no es para Pablo. Al Señor sea la gloria, dice él. Luego aparecen saludos, dice saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ya lidiaban con enfermedades los hermanos del primer siglo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos te saludan. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Así concluimos esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Seguiremos
próximo domingo con la epístola del apóstol Pablo a Tito, el santo más chiquito, dicen por ahí, Santito. Sigamos en este estudio, que de alguna manera el Señor nos ayude a entender lo que pasaba en aquel primer siglo y cómo podemos aplicarlo a nuestras necesidades cristianas el día de hoy. Padre bendito, te doy gracias porque para mí, como siervo tuyo, es un triunfo, es un éxito poder concluir el estudio de otro libro de las Sagradas Escrituras. Padre, yo te ruego por tu misericordia, si mis palabras no son suficientes, si no soy suficientemente explícito, si no tengo las palabras correctas, que tu Espíritu sea nuestro maestro y podamos crecer en el conocimiento de tu verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.